Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 5. Antes de la calamidad. Parte 4. Naofumi hizo todo lo posible por correr mientras llevaba a Raphtalia abrazada sobre su pecho, mientras una sensación de inquietud generalizada hacía que sus pensamientos vagaran. Dudó, sus piernas se desaceleraron mientras miraba hacia atrás y hacia el oscuro camino subterráneo que ya había atravesado. El agarre de Raphtalia sobre él se hizo más fuerte, sus manos se envolvieron alrededor de su cuello buscando un consuelo y una seguridad que él no podía darle en su situación actual. Mine corría justo delante de él, guiándolo a través de lo que empezaba a comprender vagamente que era una catacumba oculta debajo del reino de Melromarc. A ambos lados de los largos y sinuosos pasillos por los que pasaba, había hendiduras rectangulares cortadas en las paredes, en las que se guardaban ataúdes y cuerpos en sacos. Toda la galería subterránea estaba iluminada únicamente por velas de cera parpadeantes que Mine encendía con su magia mientras avanzaba. La precisión de sus acciones parecía extraña, considerando que revelaban una sensación de familiaridad que no debería haber sido normal, considerando que se trataba de una ruta de evacuación de emergencia. Claro, Mine podría haberlo sabido, pero para estar familiarizado, que los Shirou habrían notado este detalle y tomado precauciones, pero Naofumi era diferente. En lugar de levantar la guardia, estaba demasiado ocupado escupiendo mechones de cabello que seguían aleteando sobre su rostro. Con cada paso, el largo cabello castaño de Raphtalia se movía hacia los ojos y la boca de Naofumi, lo que le hacía balbucear. Estaba más preocupado por no caerse y frenar a Mine que por buscar cualquier anomalía. Lo siento, chilló Raphtalia, haciendo todo lo posible por sujetar su flequillo hacia abajo con una mano, mientras con la otra sujetaba su hombro. Naofumi gruñó mientras sonreía torpemente. Raphtalia no tenía motivos para parecer tan ansiosa solo porque le estaba causando problemas, pero considerando dónde la había encontrado, culpó de todo a los esclavistas y a las personas que la habían capturado en primer lugar. No te preocupes, dijo amablemente. Asintiendo con la cabeza, cambió de posición y puso un brazo debajo de sus piernas y el otro sobre su espalda. La acunó, eliminando así el problema de que su cabello le golpeara la cara. Raphtalia lo miró fijamente antes de fruncir los labios y abrazarlo para que fuera más fácil cargarla. Buena chica. Raphtalia ha pasado por mucho a su edad, pero claramente era fuerte de corazón ya que no se había roto a pesar de sus circunstancias. Con su agarre seguro, Naofumi se apresuró a correr junto a Mine, quien lo miró con una pizca de confusión. No había pensado que Naofumi estuviera en un nivel en el que pudiera seguirle el ritmo sin esfuerzo visible ni uso de magia. Al igual que los otros héroes, había asumido que Naofumi todavía estaba subiendo de nivel en las áreas de principiantes. Un golpe de suerte. Nada más. Nada menos. El hombre conocido como Naofumi Iwatani resultó poseer unas estadísticas físicas base impresionantes. Mine sacudió la cabeza con una mueca oculta dibujada en sus rasgos. Oye, ¿escuchas eso? Naofumi habló abruptamente, lo que provocó que Mine entrecerrara los ojos. A diferencia de Naofumi, Mine era experta en magia y había lanzado un hechizo de exploración rudimentario. No la alertaba de trampas ni pasajes ocultos, pero sí le informaba de la presencia de un invitado no deseado. Ignóralo. Las ratas infestan estos túneles. Mine sonrió torpemente, acelerando el paso e incitando a Naofumi a imitar la acción. Sin embargo, Mine no tomó en cuenta a Raphtalia, que tenía una vista sobre el hombro de Naofumi. «¿Qué él?», gritó aliviada. Mine chasqueó la lengua y se obligó a detenerse junto con Naofumi para no revelar nada. No soy una rata, apareció Kale, con sus orejas aplanadas sobre su cabeza mientras miraba con cautela a Mine. Kale corrió sin vacilar hacia Raphtalia y Naofumi mientras jadeaba en busca de aire, aferrándose a la parte trasera de la pernera del pantalón de Naofumi justo por encima de su rodilla. A ella no le agradaba Mine en absoluto, su intuición bestial le permitía diferenciar la verdad del carácter de una persona. Si Naofumi no era consciente de esto antes, lo era ahora mientras que él gruñía en voz baja desde detrás de los dientes apretados hacia Mine. Lo siento, se disculpó Naofumi. No debe gustarle la gente desconocida, que él tiró de la pernera del pantalón de Naofumi.
No me gustan las serpientes, corrigió, sin que Naofumi pudiera entender el significado, pero hizo que Mine frunciera el ceño. Naofumi suspiró al sentir la tensión repentina. Con Kel actuando como ejemplo, Raptalia se había dado cuenta de la cautela de su amiga hacia Mine y la miraba con camaradería, con las mejillas hinchadas y los labios curvados hacia abajo. Eran un ejército de dos que apenas le llegaban a la cintura. La vista habría sido linda si no fuera por las implicaciones y el hecho de que Shiro estaba arriesgando su vida para ganar tiempo y allí estaban ellos, parados sin hacer nada. Este mundo no era un juego. Conocer mejor a los demás héroes y personas influyentes de Melromarc podía esperar. Volverse más fuerte, como había dicho Shirou, era la prioridad. Además, ¿qué era más confiable que la experiencia de un veterano? Puede que Shirou no fuera viejo, pero su consejo seguro que sonaba sabio. Que él había estado con Shirou cuando se separaron en el carruaje. El hecho de que estuviera allí significaba que Shirou la había enviado. Tenía que haber algún tipo de significado para esta acción. Debemos darnos prisa, Naofumi. Mine juntó sus manos sobre las de Naofumi y el calor de sus palmas lo sacó de su estupor mientras un rubor se extendía por sus mejillas debido a su proximidad. No sabemos cuánto tiempo podrá tu amigo contener a esos asesinos. Puede morir antes de que pueda hacer sonar la alarma para llamar a los guardias del palacio. Un aroma fragante asaltó su nariz, impregnando el cabello de Mine mientras ella lo miraba suplicante a los ojos. Sí, ese sí, deberíamos irnos, dijo Naofumi automáticamente mientras Mine le sonreía radiante. Ella soltó su mano y comenzó a correr hacia adelante nuevamente. Naofumi la siguió después de recoger a Kel para el viaje. Mine siguió actuando como guía mientras pasaba media hora y ellos se adentraban cada vez más en las catacumbas. Se detuvieron en una estrecha bifurcación del camino. Mine les hizo señas para que fueran por un lado hacia una salida diferente, mientras ella iba por el otro para llegar al palacio y enviar una señal a un puesto de guardia estacionado. El razonamiento era impecable. Los asesinos lo perseguían y, para ser franco, se sentía un poco culpable de que Mine ya se estuviera poniendo en peligro por él. Habría aceptado la decisión sin pensarlo dos veces si no fuera por la repentina actuación de Kel. No, Kel sacudió la cabeza y movió la nariz mientras olía el suelo seco. Huele raro ahí dentro. Como a huesos viejos y carne podrida. Kel era una semihumana que era mitad canina. Su olfato superaba con creces al de cualquiera del grupo, y Naofumi no tenía motivos para dudar de ella. Una vez más, Naofumi no se dio cuenta de la cuidadosa neutralidad que se apoderó de la expresión de Mine antes de que volviera a sonreír. Estamos en una catacumba, niña. ¿A qué otro olor podría oler? Trató de razonar Mine, casi mirando a Kel con enojo y desafiándola a decir lo contrario. Raptalia fue la que se estremeció mientras Kel apretaba los dientes. Mientras tanto, Naofumi reflexionó sobre el asunto el tiempo suficiente para que Mine pisara accidentalmente un mecanismo en el suelo. Todos miraron el pie de Mine, con diversas expresiones de incredulidad en todos sus rostros. ¿Te tienes idea de lo que hace eso?, preguntó Naofumi nerviosamente. No tengo idea. El tono de Mine coincidió con el de Naofumi antes de que el suelo comenzara a temblar un segundo después y una pared de acero se derrumbara entre ellos. Rápidamente, Naofumi presionó a Kel y Raptalia mientras desplegaba su escudo. El polvo y los escombros se esparcieron por el área, chocando contra el metal de su escudo, mientras formaban una nube que oscurecía la visibilidad en el túnel subterráneo. Naofumi. No puedo alcanzarte. La voz se oía amortiguada desde el otro lado de la pared de acero, pero aún así se podía distinguir. El túnel se está derrumbando por este lado. Tendrás que encontrar otra salida. Hay una salida más adelante en el camino. Sigue recto. Si Shiro estuviera cerca, la pared de acero no significaría nada, pero Naofumi no tenía la capacidad de abrirse paso a través de ella. Lo tengo. Gracias, dijo en respuesta mientras el polvo se asentaba. En su interior, estaba nervioso por los acontecimientos repentinos, pero tanto que él como Raptalia lo miraban en busca de orientación. Era el único adulto presente, ¿y qué adulto se acobarda o duda ante los niños?
Deberíamos irnos, dijo, haciendo su mejor imitación de un héroe confiado, con la espalda enderezada y los rasgos afinados. Raptalia aplaudió, pero que él todavía parecía cauteloso acerca de hacer cualquier cosa que Minnie sugiriera hacer. No te preocupes, sonrió, agradecido por su clase. Soy el héroe del escudo. No podrían haber pedido un mejor protector, y comparado con los monstruos que él y Shiro habían cultivado, ¿de qué había que preocuparse? Las cuchillas brotaron del borde de su escudo cuando lo trasladó al primer nivel de la serie escudo de cadena. Ataque. Más 20. Def. Más 10. Habilidad única. Daño por salpicadura. Daño por salpicadura. Daña aleatoriamente a los enemigos cerca del punto de impacto. Adelante. ¿Sabes qué pasa cuando te ignoran? A nadie le importas. Literalmente. Antes de que Shiro pudiera decidir cómo lidiar con los asesinos que tenía delante, todos se habían levantado y se habían ido sin siquiera molestarse en perseguir a Naofumi o protegerse de él. Ese fue su único error. Verás, él no era un héroe común y corriente. Era un mago. Numerosas espadas particulares se formaron en el aire, con empuñaduras rojas y hojas uniformes, que se asemejaban a cruces en su diseño. Eran conocidas como llaves negras, el arma preferida por los agentes de la iglesia que luchaban contra la herejía y el mal. A partir de ahí, solo se necesitó un segundo. Mientras los asesinos entraban en pánico y desconcertados al ver tantas espadas, decidieron permanecer inmóviles después de seguir la trayectoria de las llaves negras y determinar que no caerían sobre sus personas. En cambio, lo que quedó empalado fueron sus sombras. Este momento marcó el principio del fin. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Juan 1, 8, 10, v. Gritos de alarma y alaridos de pánico resonaron mientras cada asesino lo miraba con una capa de miedo nacido de la incomprensión. Es en el pecado que nos arrepentimos. Los demonios se esconden en la oscuridad. Las llaves negras clavadas en las sombras de los asesinos encapuchados liberaron una propiedad invisible que se extendió hacia la fuente de la sombra, uniéndolos mágicamente en su lugar. Déjate someter por el peso de tus propios demonios. Shiro dejó a los asesinos en un área oscura cerca de las afueras de Melromark. No tenía la motivación ni el tiempo para molestarse con ellos por más tiempo. Si llegaba ayuda, podrían salvarlos si se les quitaban las llaves negras, pero si no, se quedarían allí sin comida ni agua durante el tiempo que fuera necesario. Shiro respiró profundamente y, con eso, se fue en un estallido de velocidad corporal reforzada hasta el castillo de Melromark. En sus manos había una copia calcada del mismo bastón que Outcry Melromark siempre tenía cerca. Una vez de regreso en las instalaciones del castillo, no perdió tiempo y comenzó a caminar en una dirección particular más allá del salón de audiencias principal. Por la forma en que se movía, parecía estar completamente familiarizado con los largos y complejos pasillos que componían el castillo principal de Melromark, y esto se debía a un aspecto peculiar de su hechicería de rastreo. Su rastreo no solo le reveló la historia de un arma, sino también la habilidad y la experiencia de su portador. Esta había sido la única razón por la que no había sido demasiado vocal contra Outcry, a pesar de lo prejuicioso que había sido con Naofumi. Fue porque podía entender a Outcry, lo que significa que era el más calificado para confrontar al hombre sobre sus errores. Al llegar a una habitación oculta detrás de un estante hueco, levantó la pierna y pateó la puerta oculta. Se podía ver a Outcry sentado en un escritorio rodeado de estantes de libros y transcripciones de círculos mágicos que revisaban documentos clasificados sobre la orden de asesinar al héroe del escudo. Sobresaltado por su entrada abrupta, Outcry saltó de pie en estado de shock y furia, pero lo que fuera que Outcry tenía que decir murió en su boca cuando notó un detalle peculiar. Esto no es posible, murmuró Outcry mientras su mirada pasaba del bastón en sus manos al bastón en las de Shiro. Contrariamente a lo que piensas, no estoy aquí para pelear, trató de apaciguar Shiro, pero nada de lo que decía se registraba en la mente de Outcry hasta que la copia trazada del legendario bastón hecho para parecerse a un bastón se disipó. ¿Qué locura es esta?, gritó Outcry, sumido en la más absoluta confusión y aprensión.
Para asegurarse de que su bastón seguía a su lado, Outcry lo agarró con fuerza. Shiro ignoró la pregunta y simplemente avanzó más hacia la habitación, asegurándose de cerrar el camino detrás de él formando una espada gigante que silenció a Outcry. No pretendo saber o entender qué fue lo que te hizo decidir perder de vista tu propio ser, pero este mundo aún necesita sus héroes. A todos los héroes. Los ojos de Shirou se agudizaron, su expresión se agudizó. Fuera lo que fuese lo que lo había traído hasta allí, sin duda tenía un significado. Al rastrear copias de las armas legendarias y ahora un bastón vasallo, se dio cuenta vagamente de algún tipo de importancia que tenían. No había mentido en su frase anterior. El mundo realmente necesitaba a todos los héroes disponibles, la pérdida de incluso uno debilitaba algún tipo de sistema. El principio era el mismo para las runas o puntos mágicos que alimentaban un campo delimitado. Cuanto más se destruían o se perdían, más débil era el campo delimitado. En esencia, los héroes eran como runas o puntos mágicos que actuaban como base de algo. Hablemos. Shiro encontró con cautela una silla y se sentó frente a Outcry, que lo miraba fijamente en silencio. Cuando Outcry intentó protestar, se formaron destellos en el aire antes de que toda la oficina oculta quedara rodeada por un mar de acero afilado. No fue una sugerencia. Shiro observó cómo el color desaparecía del rostro de Outcry. Te sentarás. Escucharás. Shirou sabía que estaba siendo enérgico, pero el rey que tenía ante sí necesitaba una llamada de atención largamente esperada. No existía un mundo sin peligro, y los tiempos de paz habían hecho que el hombre se volviera más relajado. Lo que se necesitaba para el futuro no era el rey de Melromark, sino el héroe que una vez fue el rey y que se había ganado el amor y el favor de la reina por su mente y capacidades estratégicas. El mundo no necesitaba a Outcry Melromark Skxil. Se necesitaba al tercer heredero ilegítimo del reino más fuerte de Faurei. El general de guerra y héroe del bastón que mató al líder de Akuko en venganza por su hermana, Lugelanzars Faurei. Gracias por leer. Próxima actualización. Fate. Sword Order, disponible mañana. Patreon.com/Parcasius. Fiction Press. Bitácora de un superviviente. Reflexiones, nueva novela que se publicará cerca de diciembre. Enlace del libro. fatedelegaquidar.k.